Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Tenemos Mateo capítulo 7, versículos 21 al versículo 23. No suelo decirles el título que por ahí pongo a los mensajes, pero me parece oportuno en esta oportunidad citarlo, para que de alguna manera podamos ir captando cuál es la enseñanza de este pasaje, la enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Esto es un mensaje que no gusta. No gusta, ¿por qué? Porque es Cristo quien establece las condiciones. Porque es Dios quien exige algo al mundo y no el hombre exigiendo cosas de Dios. El título es El peligro de una falsa profesión. El peligro de una falsa profesión. ¿Saben lo que es profesar algo? Cristianos profesos se le llaman a aquellos cristianos que dicen ser cristianos, que se identifican como cristianos. Eso es un cristiano profeso, ¿sí? Los que dicen ser cristianos. De hecho, si salimos a hacer una encuesta, en esta misma hora, en la ciudad de Montero, te aseguro que más del 90% de los monterizos va a decir que es cristiano. ¿Es así o no? Dentro de ese 90% que va a decir ser cristiano, tenemos maridos golpeadores, alcohólicos. ¿Sí? ¿Es así o no? Vamos a tener abuelos que inclusive violan a sus nietos. ¿Es así o no? Vamos a tener ladrones, estafadores. De hecho, la cárcel no está llena de gente que dice ser atea. Te aseguro que si vamos a hacer una encuesta en la cárcel, la mayoría que dice ser cristiano, que cree en Dios. ¿Es así? Todo el mundo cree en Dios. En este país nos llamamos país cristiano, pero es uno de los países más corruptos que hay en el mundo. Somos un país cristiano, pero avalamos el matrimonio homosexual. Somos un país de jóvenes cristianos, pero cada vez crece más y más la drogadicción entre los menores. La costanera está llena de cristianos allá en Tucumán, ¿no? De familias cristianas, muy devotas. ¿Es así o no? Pero ¿qué sucede en la costanera? No saben qué hacer con el flagelo de la droga. Cristianos profesos. Inclusive en el ambiente de las iglesias evangélicas, la mayoría de los que asisten son cristianos profesos. Dicen ser cristianos, se identifican como cristianos, pero ¿son realmente cristianos? Bueno, uno puede decir, bueno, la verdad que no sé, pero no me importa poco y nada de los demás. Vamos hacia nosotros mismos. Acabamos de cantar que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Amén? ¿Es Jesucristo el Señor? Te pregunto ahora, ¿es Jesucristo tu Señor? Cuando termine este mensaje te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Es Jesucristo tu Señor? Acabamos de decir que sí, profesamos. Acabamos de profesar que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Pero será eso cierto en nuestras vidas? Voy a volver a hacerte la misma pregunta cuando terminemos el mensaje. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Dice, es una palabra interesante para tomar en cuenta. Dice, no todo el que me dice, este dice en el original es continuativo, es alguien que continuamente está diciendo algo. Y dice, no todo el que me dice continuamente, no todo el que dice continuamente, Señor, Señor. Cuando en la palabra de Dios encontramos que se reitera alguna palabra, muchas veces la idea del autor, inspirado por el Espíritu Santo, es dar un énfasis a esa palabra. Por ejemplo, si en la palabra de Dios encuentras paz, paz, ¿qué significa? Una profunda paz, una gran paz, ¿entendemos? Cuando Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Cuando uno dice, Señor, Señor, el sentido es decir, tú eres el gran Señor. Tú eres Señor como ningún otro. De hecho, cantamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Es así o no? Jesucristo está diciendo, no todo aquel que siempre anda diciendo que yo soy el más grande Señor y el único Señor del universo, no todo aquel que profesa que soy el único y más grande y digno es el Señor, como acabamos de cantar, no todo aquel que continuamente está diciendo estas cosas, ¿sí?, entrará al reino de los cielos. Desde ya viene una advertencia del Señor. Hoy en día muchísimos, la gran mayoría de la gente que se reúne en las iglesias evangélicas, ya ni siquiera hablemos de los que ni asisten, de los que asisten. Vivimos proclamando, Señor de Señor, Rey de Reyes, Señor de Señor. Y si se hacen grandes espectáculos y hay mega iglesias y ocurren milagros y los ciegos ven y los paralíticos medio rengueando, porque muchos milagros son refalsificados. Hay cada cosa ya en el ambiente, hermanos. Hay muchos de los grandes evangelistas que confesaron que ponían a cristianos, ¿sí?, o a seguidores suyos a que simulen alguna curación para aumentar la fe de los incrédulos. Mucha actuación inclusive en el ambiente evangélico. Supuestos paralíticos que dejaban las muletas por alguna oración eran realmente parte del grupo integrante de muchos de estos evangelistas para ayudar a la fe de los otros. Eso sucede en el ambiente evangélico y lo hacen en el nombre del Señor. Y grandes shows. Podemos prender la tele y ver grandes iglesias de grandes multitudes, terribles equipos de sonidos y luces y 20,000 personas juntas y todos, Señor, Cristo es el Señor, el Rey de Reyes y todo lo demás. Ante todo esto, el Señor Jesucristo larga una advertencia. Y no es raro que el Señor Jesucristo largue una advertencia. Si prestan atención a los evangelios se van a dar cuenta de que la gran mayoría de la enseñanza de Jesucristo era advertencia. Desde que llegó hasta que partió de esta tierra. Desde el comienzo. Él no vino diciendo, muchachos, acá viene Papá Noel, tomen sus regalos. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. Y acá es una de las tantas advertencias. No todo el que me dice, Señor, 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 Jesucristo es el Señor, entrará al reino de los cielos. Y la advertencia continúa así. No dice el Señor, no todo aquel que profesa que Jesucristo es el Señor, entrará. Algunos quedarán fuera. No, muchos. En aquel día me dirán, ¿saben cuál es el día? El día del juicio. Porque un día todo ser humano, no importa si acá en la tierra decide seguirlo a Buda, a Confucio, si decide ser ateo, gnóstico, evangélico, católico, arminiano, lo que sea, todo ser humano estará delante del trono de Cristo cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. En aquel día, muchos dirán, Señor, Señor,
ahí está de vuelta. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. De todos ellos es que el Señor Jesucristo dice, quedarán fuera. Por un lado tenemos aquellos que profesan, de los que acabamos de hablar. Señor, 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 Señor. Y no se les va el Señor Jesús de la boca. Muchos de ellos hasta orgullosos, porque ya no creen en los ídolos. Y hasta se burla quizás del que todavía cree en los ídolos. Y dicen, no, yo no creo en ídolos. Jesucristo es el Señor. El Señor dice que los que profesan, Señor, Señor, entre muchos de ellos, ¿sí?, no entrarán al reino de los cielos. Con esto tenemos de que no basta con solamente decir que Jesucristo es el Señor. No basta solamente con decir solo Jesucristo es el Señor